El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Trabaja para que no pelees. Eso se llama la conferencia. ¿Cuántos son padres aquí? A veces la gente dice, este no sabe cómo son sus hijos, pero de mala manera y con saña. No es que los padres no saben o no ven lo que son sus hijos. Lo vemos. Lo que pasa es que Dios nos da la capacidad de amarlos como son. Y esta capacidad de amor la heredamos de Dios nuestro Padre. Porque también Él nos ve, sabe cómo somos, sabe lo que pasa por nuestra mente y aún así, aunque le ofenda muchas veces nuestra actitud, Él nos ama porque nos ve como Padre. Ve nuestros errores, ve nuestra humanidad, ve nuestra carnalidad y le da pena porque sabe que cada cosa mala tiene su cosecha. Otras veces muchos dicen, yo no puedo ser cristiano, no puedo dejar de pecar, Dios debe estar harto de mí porque siempre estoy resbalando en lo mismo, debe estar cansado de estos mis pensamientos tan sucios, y nos vamos devaluando, haciéndonos olvidar su paternidad, que si bien es cierto que Él nos ve y nos conoce y conoce nuestras debilidades y defectos, pero Dios no se queda ahí, porque también Él ve los valores que Él mismo ha puesto dentro de nosotros. Dios nos ama siempre, tanto cuando somos fuertes que cuando somos débiles. Cuando pecas y cuando no pecas. Igual nos sigue amando. Porque Él nos tiene mucha pena. Porque sabe que en el futuro vamos a cosechar el pecado. Las consecuencias del pecado. Pero igual nos sigue amando porque la Escritura dice que su amor es eterno. ¿Por qué lo hizo? Simplemente porque nos ama. ¿Por qué se predica el Evangelio? Porque nos ama. Y peleará con cualquiera que te rebaje o te subestime, si eres hijo de Él. Entonces todos recibimos diariamente buenas y malas noticias. Jesús tuvo un día malo cuando recibió la noticia que Juan Bautista había sido preso y lo habían metido en la cárcel de Maqueronte. Pasado un tiempo, después les voy a decir cuánto tiempo. En la Escritura parece que fue así y lo mataron aquí, pero no es así. La segunda mala noticia que él tuvo fue la muerte de Juan, y ahí fue cuando él lo alabó. Y dijo en Lucas 7:28, les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Vamos a ilustrarlo. Dos voluntarios. Dijo el Señor que entre los nacidos de mujer ninguno había como Juan. Juan era el mayor. Pero en el reino nosotros somos mayores. Quiere decir que nosotros que hemos conocido y hemos entrado al reino somos mayores que Juan. ¿Sabe por qué? Porque Juan se murió antes de que Jesús vaya a la cruz.
Y el más grande entre los nacidos de mujer murió asesinado como mártir de la fe. Murió decapitado en la cárcel de Maqueronte, cerca del Mar Muerto, en un lugar que era mitad cárcel y mitad palacio, un lugar donde vacacionaba el lascivo rey Herodes. La sangre de Juan Bautista fue derramada por la pasión que sentía Juan por Jesús. No podía ocultar el mensaje que le había sido encomendado. No disminuyó el nivel de santidad de su predicación. Hablaba con una franqueza que solo Dios puede dar a quien se le somete y acepta la misión que le da. Hablaba con valentía, hablaba con libertad, hablaba con coraje para resistir la oposición de los pecadores y siguió predicando la verdad de Dios hasta el final. Por eso le había dicho a Herodes: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Estaba en las leyes de Dios que no se podía convivir con la cuñada. Y este hombre era casado. Y fue una ocasión donde estaba su hermano y se la conquistó a la mujer y se la trajo. Y eso fue lo que le dijo Juan: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Juan murió pobre, encarcelado, oprimido y víctima del capricho de gente con poder. Desde entonces la historia no ha cambiado, sigue igual. Y el peor abuso de los poderosos es que se consideran intocables sin respeto por la dignidad humana. Por eso vino Cristo después de Juan, para revelar los corazones de muchos, para sacar a luz las verdaderas intenciones del corazón humano. Esta confrontación entre Juan y Herodes no ha terminado. Los justos siempre son una molestia para los poderosos, para los que no tienen escrúpulos, los que no tienen miramiento, los que no tienen el más mínimo respeto por los demás. Si predicas santidad, Herodes querrá tu cabeza. Dígale a su vecino: si predicas santidad, Herodes querrá tu cabeza. Por eso coloca mentiras, engaños, susceptibilidades en tu mente, porque sabe que si logra conquistar tus pensamientos, si logra conquistar tu cabeza, quedarás totalmente controlado por él. El Señor Jesús recibió dos noticias malas. La primera, ¿cuál fue? El encarcelamiento de Juan. Y la segunda, después de 10 meses, su muerte. Era un día malo para Jesús. Pero en vez de ponerse a comentar con sus amigos y discípulos, buscó un lugar solitario para estar con su Padre. Cuando recibas malas noticias, el mejor lugar es en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es un tiempo para pensar con Él. Es un tiempo de orar y de llorar en su presencia. De ahí vas a salir fortalecido. La gente lo supo y lo siguió molestando, porque la gente no entiende que la pureza del cristianismo depende de la relación que se tiene con Dios. Y otra vez volvemos a lo mismo. El cristianismo es relación. La relación con Dios te da el servicio. Los discípulos que él había enviado de 2 en 2 con la misión encomendada de ir a predicar las buenas nuevas del reino, también habían llegado. Querían contarle todo lo que les había acontecido, pero había un gentío porque la multitud
estaba esperando por él. ¿Qué es multitud? Fíjese que de la multitud nadie venía a darle nada. No dice ahí, le traían pan al Señor Jesús, le traían pescado, le traían leche, vino, agua, nada. La multitud no viene a darle nada a uno, sino a pedir y a lisonjear. Todos venían a pedir, a recibir de Jesús. Y mucha gente lo seguía no necesariamente porque creyese en Él como Hijo de Dios, sino más bien porque veían las señales milagrosas. O sea que lo seguían por curiosidad, por interés propio. Y a pesar de que conocía los corazones de todos, Él no perdía la calma. Igual les predicaba. ¿Por qué? Porque la palabra tiene el poder de cambiar vidas. Por eso los sanó a todos, sabiendo que usarían mal su salud y que ni siquiera iban a dar gracias, porque el corazón humano padece de una enfermedad que se llama ingratitud. Y cada vez que el Señor sanaba a alguien, pasaba por alto su pasado y también su futuro. Dios te ama tanto que literalmente sorprende cómo puede amar gente que verdaderamente no merece. Gente que habla para Él. Gente que lo maldice en su cara. Lo ama, ¿sabe por qué? Simplemente porque Dios es bueno. Mateo 14:14 dice que al salir Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Los discípulos no entendían tampoco por qué hacía las cosas, por eso dijeron: Señor, ya los atendiste a todos estos, ya los sanaste, ahora despedilos, porque estos se van a querer quedar para que les des de comer encima, no te van a dejar descansar a vos, no nos van a dejar descansar a nosotros y todavía no te hemos informado cómo nos fue. Mateo 14:15 adelante. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: este lugar es desierto y ya es muy tarde. Despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y se compren algo de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Compasión. Lo hizo por compasión. ¿Qué es compasión? La compasión transforma el sentimiento en acción, porque va enlazado con el amor. Si no hay amor, no hay compasión. La verdadera compasión nos lleva a identificarnos con el dolor ajeno, sintiendo como propio la condición o la situación, y eso nos motiva a actuar en favor de otro. La gente no entiende la compasión, porque vive atropellando los derechos de otros, vive criticando a los demás y nos hace creer que lo que decimos o pensamos es lo correcto. Si se mete la gente a un lugar y no se les da trabajo y la gente se queda inactiva, es seguro que a las pocas horas terminarán peleando. ¿Por qué? Porque van a comenzar a mirarse unos a otros. Primero se van a comparar, después van a comenzar a mirar los defectos, luego van a perder el rumbo y la visión de sus vidas. Después se van a enfrascar en bandos
y se van a enfrentar unos con otros y terminarán peleando y luego enemistados. Lo mismo sucede en el trabajo del evangelismo. Si todos están trabajando en la pesca de almas para el reino y están unidos y unánimes con una sola meta, todo lo hallarán bueno. Coman o no coman, igual lo van a hallar bueno. Si le dan comida, la van a hallar bueno. Lo del trabajo, lo van a hallar bueno. El resultado, bueno. El ejemplo, bueno. ¿Por qué? Porque todos están en lo mismo. Dice la Escritura que los discípulos habían llegado de un trabajo. Dios los había mandado, el Señor Jesús los había mandado de 2 en 2 a predicar el reino. Y no les dio nada. No les dijo, llévense aquí unos 100 panes para su tapeque, carguen el odre con leche, llévense agua, llévense vino, llévense colcha, porque seguramente en el desierto va a hacer mucho frío, en la parte desértica. Más bien les dijo que no se lleven nada. Entonces los discípulos habían llegado de un trabajo. ¿Y qué era lo que les estaba esperando? Más trabajo. Eran 12 los discípulos, pero para ayudarles, Dios les dio 12 más, porque los mandó de 2 en 2. Le dio un compañero. Y eran 24 servidores para servir a 25,000 personas. Entonces, ¿cuál es el premio de un buen trabajo? Más trabajo. ¿Sabe para qué? Para que trabajes y no pelees. Porque si no trabajas, vas a estar, yo soy el primero, yo soy el más importante, mi trabajo es el mejor, estos no me ayudan, y comienza la gente a pelear. Y el día que olvidamos que Él nos ha llamado a servir, perdemos la visión del llamado, perdemos la pasión del llamado y la entrega. Dios nos ha llamado a tener una relación con Él para poder convertirnos en servidores de las necesidades de la gente. La iglesia tiene que demostrar el amor de Dios. Y el día que perdamos la pasión por las almas y dejemos de ir a los perdidos, comenzaremos a pelearnos, porque comenzaremos a mirarnos unos a otros y perderemos el rumbo de nuestras vidas. Pero si nos mantenemos con la pasión por lo que apasiona a nuestro Padre, vamos a ser fructíferos, porque si tenemos esa pasión por las almas, Dios enviará una y otra vez almas para que nosotros les mostremos el amor de Dios y a Cristo, el único camino al Padre. Jesús dijo, síganme, y las almas lo seguían. Jesús no persiguió a las almas lo seguían a Él, porque los que pescan con una visión clara de su llamado no pelean, trabajan. ¿Cuál es el trabajo? Echar las redes continuamente, lanzar la liñada, y cuando la gente huele y percibe la presencia de Dios en algún lugar, sigue el olor, porque el olor lo atrae. Y si encuentra en ese lugar amor genuino y misericordia, de la buena se queda en aquel lugar. El Señor Jesús mismo nos enseñó. Él tenía compasión de las multitudes. Y esa compasión no se quedaba, ay, pobrecito, me da pena estos pobres, no, que vayan a buscársela. Decirle que vayan a buscarse el pan allá. Que hagan sus diligencias, los pobrecitos. Y sabía que había harta gente mala entre ellos. Y conocía los corazones de cada uno. Pero la compasión y la misericordia es la que hace funcionar los milagros. Y no hay mayor milagro que la transformación de una vida. La vida que es transformada es el más grande milagro de Dios.
¿Quién puede transformar a nadie? Nadie. Fíjese, uno les mete palo a los hijos, pero es decir, hasta deshacerle la espalda. Y no lo transforma nunca. Pero una persona que viene a Cristo, con un toque de Él, de misericordia y amor, es transformado instantáneamente. Entonces Dios nos está enseñando cosas que nos están faltando. Quiere decir que nos falta peso todavía. Y cuando le falta peso a uno, puede venir el juicio, como pasó a Belsasar en Babilonia. Cuando apareció esa mano escribiendo en la pared y dijo, Mene, Mene, Tekel, Urpasin, quiere decir, pesado has sido en balanza y te falta peso. Si Dios nos pesara, nos faltaría peso, nos faltaría amor y nos faltaría misericordia. Jesús se negó a sus propios deseos, a su propio cansancio, al deseo de dormir, de descansar, y comenzó a sanar a los enfermos. ¿Por qué? Porque tenía compasión de ellos. Nuestra visión y nuestra misión es la misma: ganar almas para el reino en todo tiempo. Si no hacemos el trabajo, vamos a terminar peleando, todos divididos, perdidos, sin palabra para dar, sin consejo para aconsejar, y la gente, que es lo más triste, seguirá perdida, confundida, hambrienta. Hay púlpito para todos, para todo el que quiere. ¿Sabe por qué? Porque el mundo es grande. Nosotros somos los llamados a ser verdaderos pescadores. Hagamos el trabajo con sencillez. Ese es nuestro llamado, pescadores de hombres. Y eso también es nuestro servicio de olor grato al Señor. Nunca olvidemos cuál es nuestro llamado. Jesús dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. O sea que antes de seguir a Jesús no se había manifestado lo que seríamos. Porque ¿quién podrá creer que gente que nunca se interesó por Dios, Él pueda convertirlos en apasionados por Cristo? El único secreto es seguirlo, porque Él mismo nos enseñará a hacer el trabajo. Él es quien pone la pasión en nosotros. El Espíritu Santo de Dios es quien coloca la pasión en nosotros. Y ese, como dije antes, es el más grande milagro. Porque ¿quién se imaginó ser lo que ahora es en Cristo? Nadie. Eso es lo que la gracia de Dios ocasiona en las vidas, que siendo peces nos volvamos en pescadores. ¿Y por qué es? Porque los salvos se convierten en agentes de salvación. Se convierten en instrumentos en las manos de Dios. Esto solo es la mitad. La otra parte que recibe es la transformación de tu ser. Y a través de la relación te haces semejante a Cristo. Nadie puede convertirse en un pescador de almas si no permanece en Él y es un ferviente seguidor de Cristo. El Señor dijo que teníamos que permanecer en su palabra. Así que deja de luchar con Dios. Supera tus temores. Supera tus luchas internas. Él es el único que se compadece de tus necesidades. Escapá de la trampa del enemigo. Convertite en un verdadero pescador de hombres. Y no te olvides que el que trabaja no pelea, porque no tiene tiempo para lo bajo. Está en otro nivel. Y los niveles espirituales también los da Dios.
Todos los hombres y mujeres de Dios fueron movidos por una visión y un propósito en su vida. El pueblo de Dios necesita días de intimidad con Dios para que las cosas sucias salgan y sean reemplazadas con cosas limpias, con cosas nuevas, con cosas buenas. Y cuando la carne grita, te quedas sin fuerzas. Por eso necesitas fortalecerte en el Señor. Por eso, para vivir en este mundo necesitas propósitos claros, porque si no, te vas a ocupar del mundo y de las cosas secundarias. Pero con un propósito claro y definido, no te vas a distraer. Dios no cambia. Nosotros cambiamos. El mundo cambia, pero Dios no cambia. Si estás trabajando, funcionando en el cuerpo, no vas a caer. Así que puedes pararte en tus pies y declarar el propósito de Dios para tu vida. Porque naciste es más importante que saber por qué estás vivo. Porque si no sabes la razón de tu existencia, no sabrás lo que tienes que hacer. Dios dijo, sígueme. Le dijo a Pedro el Señor Jesús, le dijo a su hermano Juan, le dijo a Jacobo, le dijo a todos, sígueme. Y es siguiéndolo a Él que no vamos a perder el rumbo. Les repito, la relación es lo más importante que Dios nos ha dado. Porque la relación nos hace entender lo que es la paternidad. Y en lo secreto de la relación, Dios nos va formando. Y a medida que Él nos va formando, nos vamos transformando. La Biblia dice que todo don perfecto viene de lo alto, de arriba, de Dios. En Él no hay sombra de variación. El hombre o la mujer que anda con Dios en las alturas no está cambiando de visión. Tiene una visión clara. Así que si usted quiere, puede declarar conmigo. Yo nací con un propósito. Cuando Dios me hizo, sabía para qué me hizo. Él no improvisó conmigo. Él quería que yo haga algo para Él en este mundo, y yo anhelo cumplir su propósito. Así que voy a trabajar y no voy a pelear. Póngase de pie y dígale lo mismo en sus propias palabras. Porque el Señor le está diciendo, sígueme y yo te voy a convertir en pescador de hombres. Porque el que trabaja no vive peleando, no tiene tiempo para las cosas bajas. Su mente está ocupada en cosas grandes. Puede que esté en este mundo, pero la mente, la cabeza está en otras cosas. Háblele a su Dios. Vos naciste con un propósito y el propósito de Dios es eterno. Él no lo cambia. Si tu carne grita, no te quedes ahí. Necesitas fortalecerte en el Señor. Necesitas de Él para todo. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.